Adoniram Judson. Adoniram Judson nació en 1788, apenas 12 años después de los Estados Unidos, cuando ganó su independencia de Gran Bretaña, y él creció en un hogar cristiano, una familia cristiana, pero cuando él se fue a la universidad allí en Rhode Island, fue influenciado por un amigo suyo cuyo nombre era Jacob Eames. Jacob Eames era un hombre que esencialmente era la versión del siglo de esa época de un ateo práctico. Los deístas reconocían la existencia de Dios, era un deísta, pero él vivía como si Dios no tuviera influencia o interés en lo que la gente hacía en esta vida. Cuando tuvo 20 años de edad, Hudson vino a casa y rompió el corazón de sus padres. De hecho, fue en su cumpleaños número 20, cuando les dijo que él no era un cristiano, sino que él se había vuelto un deísta. Y Adoniram Judson estaba huyendo de Dios, pero Dios no había terminado con Adoniram Judson. Y poco después de eso, que Judson estaba viajando por razones de negocios, y él se detuvo en la noche en una posada, en un hotel y en un pequeño lugar del campo, y el que estaba ahí le dijo, había otro hombre que se estaba quedando en la posada y ese hombre estaba bastante enfermo. A lo largo de toda la noche, Hudson podía oír al hombre que estaba en el cuarto de al lado, que estaba luchando con su salud. Estaba gimiendo a lo largo de la noche. Hudson estaba considerando su deísmo y pensando en la realidad de la eternidad, y él de hecho se sintió culpable porque los deístas no debían tener estos pensamientos. Desde una perspectiva deísta, una vez que acaba esta vida, se acaba todo. Pero para Adoniram Judson, conforme él estaba oyendo al hombre que estaba al lado, llegando o luchando con una enfermedad violenta, se encontró pensando en la eternidad. A la mañana siguiente, conforme él se fue, Hudson le preguntó ahí al que estaba a cargo de la posada, ¿qué le pasó al hombre que estaba al lado de él, en el otro cuarto? La respuesta fue sobria: murió. ¿Quién era ese hombre?, Hudson preguntó. Y esta fue la parte que yo recuerdo al leer esto en el libro de John Piper, No desperdicies tu vida. Uno de esos momentos contundentes en la historia de la iglesia, cuando ves la providencia de Dios actuando de manera tan activa, porque la respuesta de este hombre hizo que se estremeciera Hudson, y la respuesta fue esta: sí, era un joven de providencia, de un hombre llamado Jacob Innes. El mismo hombre que había convencido a Adoniram Judson de volverse un deísta y que dejara su trasfondo cristiano, fue el mismo hombre que estaba luchando en el cuarto de al lado y que murió esa mañana misma. Y fue ese evento que Dios usó como un catalizador en la vida de Adoniram Judson para llevarlo a la fe salvadora. Y Hudson se dio cuenta de que el deísmo era vacío y que solo el Evangelio de Jesucristo salva, y entregó su vida a seguir al Señor Jesucristo. Se fue al seminario. Después de graduarse del seminario, él y su esposa Ana, en 1812, se fueron al campo misionero. Hay un relato interesante conforme Hudson estaba preguntando a su suegro futuro pidiendo la mano de su esposa futura, y le mandó una carta a su suegro futuro, y en esa carta le pidió permiso a su suegro futuro que le entregara la mujer que se volvería su esposa. Y en esa carta, él esencialmente dijo esto, y estoy parafraseando. Él dijo: ¿estás de acuerdo con dejar a tu hija y a no volverla a ver en esta vida? ¿Estás de acuerdo con que ella se mude al otro lado del mundo, a una cultura totalmente diferente, en un país pagano,
en donde ella probablemente enfrentará persecución, ridículo, degradación, enfermedad y posiblemente una muerte prematura. Y como el padre de 2 hijas, yo estoy pensando lo que me preguntaría, lo que yo hubiera pensado si hubiera recibido una carta así. Creo que la respuesta sería no, no puedes casarte con mi hija. Pero después Hudson siguió en esa carta y le dijo, ¿estás de acuerdo con todo esto por causa de aquel que dejó todo y dejó el cielo y vino a esta tierra para que él pudiera experimentar persecución y ridículo y degradación y muerte por causa de esas almas inmortales que todavía no han oído el Evangelio de Jesucristo, por causa de aquellos que se arrepentirán y lo abrazarán en fe salvadora? Y mediante el medio del testimonio de tu hija van a rodear el trono por toda la eternidad y van a cantar alabanza al Cordero. Muy bien, te puedes casar con mi hija. Lo que me encanta acerca de esa anécdota es que ejemplifica el tipo de perspectiva eterna que es contundente. El tipo de perspectiva que obviamente está enfocada en vivir para el cielo y vivir esta vida a la luz de la vida venidera. Fue el autor británico C.S. Lewis quien dijo, esos cristianos que hacen más en este mundo presente son aquellos que piensan más en el siguiente. Él procedió a decir, es solo debido a que los cristianos han comenzado a pensar menos del mundo venidero que ellos se han vuelto tan ineficaces en este. Permítanme decir eso de nuevo. Esos cristianos que hacen más para este mundo actual precisamente son aquellos que piensan más en el siguiente mundo. Es solo debido a que han empezado a pensar menos del mundo venidero que se han vuelto tan ineficaces en este mundo. La Escritura, claro, nos llama a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, a vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad, a tener una perspectiva celestial y una manera de pensar celestial. Pienso en otros personajes famosos en la historia de la iglesia, hombres como C.T. Studd, quien de manera famosa dijo, solo una vida va a pasar rápidamente, solo lo que es hecho para Cristo durará. O el misionero Jim Elliot, quien dijo, no es un necio el que rinde lo que no puede quedarse para quedarse con lo que no puede perder. Entonces, ¿cómo es posible que podamos desarrollar ese tipo de perspectiva celestial? Si aquellos que hacen más en esta vida para Cristo son aquellos que tienen sus ojos fijos en Él y en la vida venidera, ¿cómo es que podemos desarrollar ese tipo de perspectiva eterna de tal manera que podamos abrazar la gloria del cielo? La escatología es tal que es revelada a nosotros, esperanza para nosotros es revelada a nosotros para que haga una diferencia en la manera en la que vivimos en el presente. No es solo para que conozcamos los detalles del futuro, sino para que estemos motivados, tanto a través de la esperanza y para la santidad, conforme fijamos nuestros ojos en Cristo. Quizás una pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué es tan tentador para nosotros perder de vista del mundo venidero, perder de vista ese enfoque eterno? No darle prioridad al cielo de tal manera como nos llama la Escritura a hacerlo. Y entonces, quizás hay algunas razones y respuestas a esa pregunta. Quizás es el tipo de situación en donde nos distraemos. Quizás nos estorban las cosas de este mundo. Nos sumergemos ahí. No corremos la carrera con paciencia, como nos llama el autor de Hebreos 1 a hacerlo. Permitimos que las cosas que nos enredan fácilmente, que nos estorben, y no ponemos nuestros ojos en Cristo. O quizás es desobediencia. Y en lugar de reconocer, como Juan dice en Juan capítulo 1 de Juan 2, 15 y 16, que las cosas de este mundo pasan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y de hecho,
Quitamos nuestros ojos de Cristo y ponemos nuestros ojos en búsquedas egoístas. Pero yo creo que hay otra razón por la que los cristianos algunas veces no tienen el tipo de perspectiva eterna que la Escritura nos llama a tener. Y es que tenemos una perspectiva del cielo que honestamente deja mucho que desear. Hemos permitido que la cultura que nos rodea define el cielo para nosotros. Y entonces nuestro entendimiento del cielo es inadecuado. Pensamos en el cielo como un lugar en donde quizás no se oye tan atractivo. Quizás tenemos una especie de perspectiva de Hollywood del cielo, una manera de ver el cielo en la que todo es clínico y estéril y luz ligero, como una biblioteca gigante o un hospital cósmico en el cielo. Y flotamos como espíritus sin cuerpo, con pequeñas alas de ángeles y con areolas, y estamos ahí vestidos como ángeles y nos sentamos ahí en nubes y tocando arpas por toda la eternidad. Para demasiados cristianos, incluso su entendimiento del cielo deja mucho que desear. Y como resultado de eso, no anhelan el cielo porque no tienen un entendimiento preciso de lo que es el cielo realmente. La perspectiva del cielo que tienen carece el vigor y la vibrancia y el volumen de lo que vemos revelado en la Escritura. Si fuéramos a ver pasajes como Apocalipsis 4 y 5, veríamos que la Escritura presenta el cielo como un lugar que está lleno de vida, lleno de color, lleno de actividad, lleno de es un lugar que es muy, muy alto. Ahora, hay una parte en donde hay 30 minutos de silencio en el cielo, pero es tan dramático de cómo es el cielo por el volumen alto, de tal manera que Juan señala eso en el libro de Apocalipsis porque siempre hay mucho ruido, y entonces necesitamos no dejar que Hollywood defina el cielo para nosotros, no debemos dejar que siglos de tradición monástica definan el cielo para nosotros. En lugar de esto, debemos insistir en que la palabra de Dios únicamente define el cielo para nosotros. Y lo que vemos cuando estudiamos el cielo en la Escritura es aquello que es tan contundente que causa que el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 17, 18 diga que esta aflicción momentánea que enfrentó en la vida no era nada comparada con el peso eterno de gloria que él veía hacia adelante, y entonces él andaba por fe y no por vista. Cuando pensamos en la manera en la que la Escritura revela estas verdades a nosotros, reconocemos que cuando usamos la palabra cielo es un término amplio que puede referirse a el cielo intermedio, porque sabemos a partir de 2 Corintios 5, 8 que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. También puede referirse al reino milenial, el momento en el que Cristo reinará en esta tierra después de su regreso y antes del estado eterno. Y vemos esa secuencia incluso en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 19 tenemos el regreso de Cristo. Y Apocalipsis 20, Juan nos dice que Cristo reinará por 1000 años. Y después en nuestro pasaje esta mañana, Apocalipsis 21, tenemos el cielo eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva, presentados para nosotros a detalle sorprendente en el capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5. Y conforme pensamos en este pasaje, una de las cosas que es muy interesante es que el apóstol Juan, en su descripción del cielo, él de hecho pasa tanto tiempo describiendo lo que no está ahí, como describiendo lo que es, lo que no es como lo que es. Y conforme viéramos, de hecho, todos los negativos, el contraste negativo que es presentado aquí en este pasaje, podríamos terminar con una lista de por lo menos 17 artículos que el apóstol Juan identifica como cosas que son parte de este mundo presente que estarán ausentes del mundo venidero. Estos contrastes son presentados para nosotros para que proporcionen para nosotros un entendimiento más
grande de cómo es el cielo. Pero el nuevo cielo y la nueva tierra será tan maravillosamente diferente que en cierta manera la única manera en la que realmente podemos entender la gloria del reino eterno es al hacer un contraste del cielo con las dificultades y desafíos y pruebas de esta vida. Ahora, mi título para nuestro mensaje esta mañana lo he llamado Lo que el cielo falta, lo que le falta al cielo. Y eso podría parecer como un título extraño porque mi meta esta mañana es de hecho describir lo que el cielo es. ¿Cómo es el cielo? Pero creo que lo que Juan está haciendo aquí es que él identifique esas cosas que no están en el cielo, que están ausentes de la vida venidera, para proporcionar para nosotros ese contraste contundente que nos causa ver hacia adelante y anhelar aún más aquello que Cristo prometió para nosotros como parte de nuestra herencia, para que nos veamos de nuevo cautivados para vivir en santidad y caminar en esperanza. Y en nuestra propia experiencia, claro, tenemos momentos en los que entendemos esto. Y simplemente para usar algo, quizás una ilustración simple, recuerdo cuando yo estaba en mis años de universidad, compré un auto ahí por los 90s y era un buen carro, era un carro usado. Tenía unos 6 años de edad, me acuerdo que tenía 60, 70 mil millas, pero era una buena marca, era el precio correcto y compré ese auto, lo usé durante los siguientes 10 años. Después de una década, y aquí está la confesión honesta que debo hacer, es que yo no le hacía mucho para mantener ese auto. Y después de unos 10 años, el auto estaba en muy, muy mala condición. Realmente ciertas partes ahí de amortiguadores estaban tan mal que sentía cada bache en el camino. No solo eso, ya no tenía dirección hidráulica, lo cual quiere decir que era muy difícil de manejar. Y no solo eso, sino que el aire acondicionado había dejado de operar. Por lo tanto, era muy incómodo estar en el auto. La parte de afuera del auto era un desastre, se estaba descarapelando la pintura y la defensa de atrás tenía algo muy grande, un hoyo ahí porque le había pegado algo. La parte de adentro, la tapicería estaba rota, se estaba deshaciendo, estaba tan mal que incluso uno de los espejos laterales se había caído y lo pegué con cinta. Es innecesario decir que era un desastre total. Sabía que no podía venderlo y entonces lo llevé a un deshuesadero y dije adiós. Solo para que sepan lo mal que estaba el carro, tengo que añadir una anécdota más. Mi mamá, quien es una de las damas más dulces en el planeta, de hecho me dijo una vez que debería dejar de estacionar mi auto ahí en la calle porque estaba haciendo que todo el vecindario se viera mal. Así de mal estaba el carro. Y después me fui y compré un carro nuevo. Y mi nuevo carro era parecido a mi carro viejo. De hecho, fue hecho por la misma fábrica y también era un sedán compacto pequeño. Pero si me hubieras preguntado para describir mi nuevo auto, en comparación a mi auto antiguo, en los días y semanas después de que comencé a usar ese nuevo coche, yo habría pasado tanto tiempo diciéndote lo que le faltaba al carro nuevo como lo que tenía. Por ejemplo, ya no tocaba el aire, ya no sentía el aire cuando iba a caminar, iba por la autopista. Ya no es difícil para mí dar la vuelta. Y ya no salgo del vehículo empapado de sudor. Ya no estoy apenado cuando llego a la iglesia y veo a mis papás. Esas eran cosas que caracterizaban mi auto viejo, pero esas cosas no eran verdad del auto nuevo. Eso es lo que Juan está haciendo aquí en Apocalipsis 21. Él pasa tanto tiempo diciéndonos lo que no hay en la nueva tierra para que podamos valorar cuán diferente y cuán mejor es del mundo actual en el que vivimos. Y en este pasaje en particular, vamos a ver el capítulo 21, versículos 1 al 8. Y en estos primeros 8 versículos del capítulo 21,
vamos a ver 5 aspectos de este mundo actual que están ausentes del mundo venidero. 5 aspectos de este mundo actual que están ausentes o no están en el mundo venidero. Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. Y de hecho, sure, Nate. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Apocalipsis 21, 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, conforme consideramos este pasaje, veamos estos 5 aspectos de este mundo actual que estarán ausentes del mundo venidero. El primero de esos primeros 5 aspectos es, ahí en el versículo 1 lo vemos, y es el hecho de que no hay más, no hay mar, no hay mar. Pueden ver ahí en el versículo 1 que el apóstol Juan, conforme él ve, dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y es interesante, creo yo, que conforme el apóstol Juan describe el cielo nuevo y la tierra nueva en estos versículos del 21:1 hasta el versículo 5 del capítulo 22, que él comienza con esta característica tan dramática de que ya no hay mar. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué el apóstol Juan comenzaría a identificar esa característica en particular como una característica que estará ausente de la nueva tierra? Bueno, creo que hay varias razones para responder esa pregunta. Para comenzar, si piensa usted en retratos de nuestro mundo actual desde el espacio, la característica más dramática de nuestro globo es que está cubierta en agua. Los océanos incluyen alrededor del 75% de nuestro mundo. Y entonces, si el apóstol Juan está viendo la nueva tierra, quizás desde una distancia, habría sido una característica impactante reconocer que no había mar. También podríamos señalar que el apóstol Juan, antes de que él se volviera discípulo de Jesucristo, era un pescador. Entonces, quizás, incluso a partir de su ocupación anterior, él se dio cuenta, señaló que no había mar en la nueva tierra. Pero creo que hay mucho más que está pasando aquí que tan solo una distinción geográfica o una observación geográfica. Los comentaristas dan razones adicionales conforme escarbamos en mayor profundidad para entender por qué no hay mar en la nueva tierra. Algunos han señalado el hecho de que el principio de la vida de la nueva tierra va a ser algo muy, muy diferente de lo que experimentamos en nuestro mundo actual. Oímos, a nosotros aquí en este mundo dependemos del ciclo hidrológico. Nuestros cuerpos
están compuestos, constituidos primordialmente de agua. Necesitamos agua para sobrevivir, las plantas que comemos, necesitamos agua para crecer, todo depende del agua. Pero el principio de la vida en la nueva tierra será totalmente diferente, porque dependerá no del agua, sino de Dios. Vemos claro el ejemplo del agua viva o de la realidad espiritual, que dependeremos de la vida que Dios mismo da a lo largo de este pasaje. Y si fuéramos a ver incluso los primeros versículos del capítulo 22, veríamos que a partir o desde el trono de Dios fluye el río de la vida, y de los dos lados vemos el árbol de vida. Entonces tenemos el río de la vida y el árbol de vida. Sin embargo, la fuente de toda esa vida es Dios mismo. Otros comentaristas han señalado que podría haber otra razón por la que Juan comienza a señalar que no hay mar, y es que con frecuencia es señalado a lo largo de la Escritura que el mar representa un principio de caos, desorden y maldad. Usted puede ver eso en pasajes como el Salmo 46, en donde las olas rugen y chocan, golpean y se elevan con soberbia. Incluso en el libro de Apocalipsis vemos o hemos visto en capítulos anteriores, si fuera a regresar usted y ver que una de las bestias se levanta del mar mismo. Y entonces podríamos decir que la razón por la que Juan comienza a señalar que no hay mar es porque no habrá principio de desorden o caos o maldad en la nueva tierra. Pero creo que de hecho hay otra razón, de hecho creo que esta es la razón primordial por la que no hay mar en la nueva tierra. Sí, es una distinción geográfica significativa, y sí, el principio de vida en la nueva tierra será completamente diferente de lo que es en este mundo actual. Y sí, no hay representación de caos o desorden o maldad en la nueva tierra. Sin embargo, cuando consideramos el mar o el océano como lo conocemos en la actualidad, el océano como lo conocemos en la actualidad, de hecho, es el resultado del diluvio. Es verdad, claro, que Dios creó el mar durante la semana de la creación en Génesis 1:10, cuando separó las aguas de la tierra seca y formó la tierra y estableció los límites para los océanos. Sin embargo, los océanos como los conocemos en la actualidad son muy diferentes de los océanos de la creación, es mucho más grande, porque en Génesis capítulo 7, versículo 11, tenemos revelado para nosotros que en el diluvio el firmamento de los, más bien la expansión de los cielos se precipitó, y también las aguas subterráneas irrumpieron, y el resultado, claro, fue el peor desastre natural en toda la historia humana, el más importante, el derramamiento más significativo de juicio divino en toda la historia humana, a reserva de el fuego de Dios que tiene reservado para el futuro. Y entonces cuando pensamos en el hecho de que el océano en la actualidad es el resultado directo del diluvio, y que en ese sentido es un símbolo y una señal del juicio de Dios sobre esta tierra actual, es un recordatorio de que el Dios que juzgó el mundo una vez con agua, de nuevo juzgará el mundo con fuego. Creo que eso nos da una perspectiva de por qué no hay mar en la nueva tierra. Y eso es porque no habrá señal o símbolo del juicio de Dios en la nueva tierra. Ahora, para aquellos que les encantan la playa, que les encanta el océano, no creo que tienen que preocuparse por eso. Van a ser glorificados, van a estar perfectamente satisfechos. Y como sabemos, a partir del capítulo 22 hay un río, así que no es para decir que no hay agua en la nueva tierra. Pero no habrá una señal del juicio de Dios. En la cultura estadounidense tendemos por lo menos a minimizar el impacto del diluvio de Noé. Se ha vuelto el tema de tarjetas y caricaturas, incluso decoraciones de bebés en cuneros o guarderías, y no sé por qué escogeríamos el tema de el peor desastre natural en la historia humana para decorar
la guardería de nuestro bebé. Pero no estoy aquí para hacer una apologética para la cultura estadounidense. Fue literalmente el peor desastre natural en la historia humana, el peor derramamiento de juicio divino. Y cuando consideramos el hecho de que toda criatura viviente, por lo menos animales terrestres y toda persona, excepto por 8 personas y excepto por 2 de cada animal, todos ellos fueron matados por ser ahogados, llegamos a entender qué tan catastrófico fue el diluvio, los peores terremotos, los peores huracanes, las peores tormentas, las peores inundaciones, todo eso, muerte por ser ahogados, nos ayuda a entender por qué en la nueva tierra no habrá señal del juicio de Dios. Y entonces en el versículo 1 vemos el primer aspecto de lo que no estará en el mundo venidero. No hay mar, lo cual quiere decir que no hay señal del juicio de Dios. O dicho de otra manera, es decir, que en la nueva tierra vemos que se deshacen todas las catástrofes que vemos en Génesis. Específicamente vemos que, digamos, que se decrea el diluvio. Y eso nos lleva entonces a un segundo aspecto de este mundo presente que no estará en el mundo venidero. En los versículos 2 y 3, si en el versículo 1 vemos que no hay señal del juicio de Dios, en los versículos 2 y 3 vemos que no hay separación entre Dios y el hombre. No hay separación entre Dios y el hombre. Juan dice en el versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y después versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí vemos, si el versículo 1 tiene la declaración del diluvio, aquí los versículos 2 y 3 vemos cómo se deshace la caída. Versículo 1 se deshace el diluvio, versículo 2 y 3 se deshace la caída. Aquí en el versículo 2 lo describe, el resto del capítulo 21 nos van a dar más detalles acerca de la Nueva Jerusalén. Versículo 2 la presenta, no tenemos tiempo esta mañana para, de hecho, entrar en un estudio de todo lo que es revelado ahí. Pero es interesante señalar, por ejemplo, que se dan las dimensiones de la Nueva Jerusalén. 1,500 millas en un lado. Si fueras a poner una esquina de la Nueva Jerusalén en Los Ángeles y colocaras otra esquina en la Ciudad de México, otra esquina en San Luis, Missouri, y la cuarta esquina se llegaría hasta Canadá. Y la Nueva Jerusalén, tan masivo que es como lo presentan esas dimensiones, solo nos da parte de la historia, porque la Nueva Jerusalén no es meramente una ciudad de una dimensión, sino que es una ciudad de 1,500 millas de un lado y 1,500 millas de alto. Una ciudad masiva, y claro, este es el lugar de habitación de los redimidos de todas las edades, pero no es meramente el lugar de residencia de los redimidos, porque como vemos en los versículos 2 y 3, también es el lugar de residencia de Dios mismo. Y este es lo que hace que el cielo sea el cielo. Es que Dios está ahí, que Cristo está ahí y que tenemos el gozo y privilegio de pasar la eternidad en su presencia. Regresando a las dimensiones de la Nueva Jerusalén, solo por un momento, la razón por la que es 1,500 millas de un lado, un cubo, es porque de hecho representa las dimensiones del tabernáculo y del lugar santísimo en el templo en el Antiguo Testamento. O para ser más exactos, el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo representaban la Nueva Jerusalén. Y en lo que al Antiguo Testamento concierne, el acceso al lugar santísimo estaba limitado, estaba cortado por un velo, solo el
sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año, pero en la nueva tierra vamos a tener un acceso constante al lugar santísimo, al lugar donde Dios mismo vive. Si fuéramos a ver el versículo 22 del capítulo 21, veríamos que en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque en la Nueva Jerusalén misma es el templo. Un templo representa que hay una necesidad por algún tipo de mediación. Y en la Nueva Jerusalén estaremos en la presencia misma de Dios y del Cordero, como el capítulo 22, versículos 1 al 5, presentan de manera tan clara. Y entonces, por toda la eternidad tendremos acceso al trono mismo de Dios. Ahora, la pregunta que surge a partir de los versículos 2 y 3 es, ¿cómo es esto posible? Porque entendemos, Génesis capítulo 3, que Adán y Eva pecaron y que la humanidad cayó en pecado y que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que aquellos que comieron del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal en pecado están ahora en Apocalipsis capítulo 22? Se les da la oportunidad de comer del árbol de la vida. ¿Cómo es posible que aquellos que fallaron en un árbol se les da acceso al otro árbol? La respuesta, claro, viene mediante un tercer árbol, el árbol del Calvario, el madero de la cruz, el árbol de la cruz que a través de su muerte en la cruz del Señor Jesucristo abre el camino, como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, ninguno viene al Padre sino por mí. Y un poco después, en ese discurso todavía en aposento alto, en Juan 17, en parte de su oración sumo sacerdotal, que dijo de la vida eterna, en el versículo 3, que la cualidad de la vida eterna, la calidad de la vida eterna es conocerlo a Él y aquel que lo envió, que conozcamos al Padre y aquel a quien el Padre envió. Entonces reconocemos que la vida eterna es estar en comunión perfecta, comunión con Dios, y tendremos acceso a Él por toda la eternidad, debido a lo que Cristo logró mediante el árbol del Calvario. Aquellos que fracasaron en el árbol del Edén, tienen acceso al árbol de la vida, el árbol del cielo eterno. Y cuando pensamos en ese tipo de comunión, se nos recuerda el hecho de que la comunión que disfrutamos en esta vida unos con otros no es más que un vistazo del tipo de comunión que disfrutaremos no solo unos con otros, sino más importante, con nuestro Salvador por toda la eternidad. Como Jonathan Edwards, el puritano teólogo estadounidense, dijo, lo mejor de las relaciones que disfrutamos en esta vida no son más que sombras. El cielo es la sustancia. Son más que faros y el cielo es el sol. Son arroyos, el cielo es el mar, como Carlos Spurgeon, el famoso predicador británico, dijo, pensar en el cielo sin Cristo es lo mismo que pensar en el infierno, porque lo que hace que el cielo sea el cielo es la presencia de nuestro Salvador, y como el versículo 3 lo explica de manera tan maravillosa, el tabernáculo de Dios morará con ellos, y Él morará con ellos. Y una tercera vez, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él estará con nosotros y nosotros estaremos con Él. Consideremos entonces estas cosas que Juan nos ha revelado que están ausentes del mundo venidero. Versículo 1, no hay señal del juicio de Dios. Versículos 2 y 3, no hay separación entre Dios y los hombres. Versículo 1, el diluvio ha sido deshecho. Los versículos 2 y 3, la caída ha sido deshecha. Eso nos lleva a un tercer aspecto de este mundo presente que estará ausente del mundo venidero. Está en los versículos 4 y 5. Y es este: no habrá tristeza ni sufrimiento. Usted puede ver eso ahí en el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es sorprendente considerar esa distinción entre este mundo y el mundo venidero. Pienso incluso en eso, consideramos los eventos de lo que pasó esta semana pasada, de lo que, y sé que están conscientes todos de eso, el asesinato de Charlie Kirk, y pienso en la realidad de funerales y muerte y vida en un mundo caído y los efectos de la maldad y la esperanza que hay para nosotros como creyentes, saber que un día nunca jamás volveremos a asistir a un funeral, nunca iremos jamás al hospital, nunca será diagnosticado usted de una enfermedad, usted nunca enfrentará otra vez el dolor de la tristeza o el dolor, usted nunca se volverá a tener su corazón desgarrado, usted jamás volverá a necesitar un curita, usted nunca volverá a llorar, volverá a experimentar una herida, no hay más muerte, no hay más lloro, esas cosas son cosas que caracterizan este mundo y este mundo ha pasado, las primeras cosas han pasado. Versículo 5. Él ha hecho nuevas todas las cosas. Qué gloria hay ahí en la esperanza, que es parte de nuestra herencia en Cristo. Que las cosas que hacen que este mundo sea duro y difícil, las aflicciones y pruebas y tribulaciones de esta vida, esa leve aflicción momentánea que Pablo describe en 2 Corintios 4, que todas serán intercambiadas por el peso de gloria que es inexpresable, infinitamente más y más grande, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y Pablo mismo trata de describirlo en 1 Corintios 15. Y al final todo lo que él puede decir es que el sepulcro no tiene victoria y la muerte no tiene aguijón porque ha sido absorbido por Cristo. Él experimentó todo por nosotros en su muerte en la cruz para que nosotros podamos tener vida mediante Él. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no experimentarán los dolores y aflicciones de esta vida. Me recuerda del escritor famoso del himno británica Fanny Crosby, nació ciega. Sin embargo, ella, debido a su esperanza en el cielo, explicó, cuando llegue al cielo, la primera cara que veré será la cara de Jesús. O incluso en nuestra propia época, Johnny Erickson Tada, quien sufre de ser cuadraplégica, hablando de cómo la esperanza del cielo ha sido una de las consuelos más grandes en su propia vida, sabiendo que un día ella nunca jamás experimentará las limitaciones que ella enfrenta en esta vida. Y eso es porque el Dios a quien servimos, el Dios que creó este universo, el Dios que habló luz de la oscuridad, el Dios que hizo todas las cosas, Él hará todas las cosas nuevas. Y esta es la gran promesa para la cual la creación misma gime en Romanos 8. Saber, conocer todo el cambio global en la redención, que aquellos que fueron antes conocidos desde la eternidad pasada, llamados y justificados, esa cadena de redención, habiendo sido santificados en esta vida, un día seremos glorificados, seremos hechos semejantes a nuestro Salvador, porque le veremos como Él es, y que no hay nada que pueda separarnos de esa promesa, la promesa de Dios en Cristo Jesús. Bueno, lo que tenemos aquí en estos versículos 4 y 5 es que se deshace la maldición, se deshacen los efectos de la maldición. Y de hecho en el capítulo 22, versículo 3, Juan de manera explícita dice, no hay más maldición. Entonces en el versículo 1 tenemos, se deshace el diluvio en los versículos 2 y 3, se deshace la caída aquí en los versículos 4 y 5, se deshace la maldición. Y qué pensamiento tan glorioso es ese. Eso nos lleva a un cuarto aspecto de este mundo presente que estará ausente del mundo venidero. Se encuentra en los versículos 6 y 7, y es que no habrá lucha espiritual ni faltará nada. No habrá lucha espiritual ni faltará nada.
De nuevo, si el versículo 1 se deshace el diluvio, en los versículos 2 y 3 la caída, versículos 4 y 5 la maldición, yo diría que el versículo 5, 6 y 7, los versículos 6 y 7 representan que se deshace nuestra carne pecaminosa. ¿Y cómo es que nuestra carne pecaminosa se manifiesta a sí misma? Bueno, con tanta frecuencia se manifiesta en insatisfacción con Dios, de tal manera que buscamos satisfacción en las cosas de este mundo, o puede evidenciarse a sí misma con duda y desánimo y desaliento. Los versículos 6 y 7 abordan esas dos cosas. Versículo 6, Juan escribe y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué es esto sino la satisfacción de todo anhelo espiritual que en el cielo, toda necesidad espiritual será satisfecha y todo deseo espiritual será completamente satisfecho en Cristo? De hecho, a lo largo de la Escritura, con frecuencia vemos la sed como una representación de la necesidad espiritual. Pienso en el Salmo 42, como el siervo brama por las aguas, así el alma mía tiene sed de ti, alma mía. Isaías 55:1. Vengan y beban todos los que están sedientos. Juan capítulo 4, la mujer ahí en el pozo, cuando le dice, yo puedo ofrecerte aquello por lo que nunca más tendrás sed jamás. Juan capítulo 7, Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Incluso en nuestro propio pasaje, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, de nuevo se nos reitera que aquellos que tienen sed vengan y beban del agua de la vida. Esto está hablando de satisfacción que viene para aquellos que encuentran su satisfacción salvadora en Cristo. Pienso en el padre de la iglesia, Agustín, quien en sus confesiones, en una oración, habló del hecho de que aquellos que están incómodos hasta que encuentran su reposo en ti, oh Dios. Y para aquellos que a lo largo de su viaje espiritual, incluso como cristianos, experimentan letargia o apatía o desaliento espiritual, momentos de aridez. Versículo 6 nos ayuda a entender que el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que no solo está por encima de todas las cosas, sino que provee todas las cosas, que Él proporcionará suplirá toda necesidad espiritual en la salvación y en nuestra vida eterna. Él es la substancia de nuestra vida. En Cristo nunca volveremos a tener sed y no tendremos hambre también. Pienso en lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este es la culminación de ese deseo, que un día toda necesidad espiritual será satisfecha en Cristo. Y después, versículo 7, para aquellos que luchan con la duda y el desánimo, y aquellos que luchan en su vida cristiana con la melancolía, versículo 7 reitera la promesa que el que venciere, una referencia a los creyentes a lo largo del libro de Apocalipsis, el que venciere no mediante su propia fortaleza, sino mediante la fortaleza que Cristo provee, el que venciere heredará todas las cosas. Todo esto es nuestro. Y después la promesa de la adopción al final del versículo 7. Y yo seré su Dios, Jesús dice, y Él será mi hijo. Qué promesa tan gloriosa de nuevo, reflejando de nuevo la promesa de Romanos capítulo 8, que hemos sido adoptados mediante el Espíritu Santo a través de la persona y obra de Cristo. Ahora que nos hemos vuelto, Romanos 8, 17, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Todo esto es nuestro debido a lo que Él logró a favor de nosotros. Y entonces vemos la carne pecaminosa y las tentaciones hacia la insatisfacción y las tentaciones hacia el desaliento, cosas que son verdad de nuestra carne aquí y ahora, cosas con las que peleamos, conforme peleamos contra la carne, esas cosas son quitadas.
Eso nos lleva a un quinto aspecto final de aspectos de este mundo actual que estarán ausentes del mundo venidero. Versículo 1, no hay señal del juicio de Dios. Versículos 2 y 3, no hay separación entre Dios y el hombre. Versículos 4 y 5, no hay tristeza ni sufrimiento. Versículos 6 y 7, no hay lucha espiritual o faltará algo. Y versículo 8, no habrá mancha de pecado. No habrá mancha de pecado. No habrá mancha de pecado en la nueva tierra. Juan en el versículo 8 enumera una lista de categorías de actividades pecaminosas y entonces usted puede ver ahí en el versículo 8 que va a decir, en contraste con aquellos que vencieron, versículo 7, aquellos que son cobardes, aquellos que son incrédulos, abominables, aquellos que son homicidas, aquellas que son fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Él dice que su lugar no está en la nueva tierra. Su lugar está en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y lo que este versículo nos enseña es que la gloria del cielo solo está disponible para aquellos que disfrutan de que sus pecados han sido perdonados. Porque lo que el versículo 8 nos revela es que no habrán pecadores en la nueva tierra. Sin embargo, entendemos que nosotros todos somos pecadores. Y entonces esto lleva a la pregunta, bueno, si no habrán pecadores en la nueva tierra, entonces ¿cómo podemos tener acceso a la nueva tierra? Pero eso lleva a un punto importante, ¿verdad? Es que no habrán pecadores no perdonados, no habrán pecadores no redimidos ahí. Porque las únicas personas en el cielo, fuera de Jesucristo mismo, son pecadores. Pero son pecadores que han sido perdonados, son pecadores que han sido redimidos. Para aquellos que no han sido perdonados, para aquellos que no han sido redimidos, este versículo presenta una advertencia terrible y un llamado fuerte al arrepentimiento para reconocer que el único camino, la única manera para llegar a la salvación, la única puerta al cielo es el Señor Jesucristo. Y solo aquellos que creen en Él tienen el perdón que Dios ofrece y la esperanza de la vida eterna que este pasaje revela. Y entonces vemos que de la misma manera en la que la caída ha sido deshecha, el diluvio, la caída, la maldición, la carne, en este versículo, la impiedad misma ha sido deshecha. Y de nuevo, titulamos este sermón Lo que le falta al cielo. Y siempre quiero mencionar algo cuando llego al versículo 8. Incluso en una conferencia como esta, en donde sé que casi todos ustedes han abrazado al Señor Jesucristo en fe salvadora, quizás todavía hay algunos que no lo han hecho. Y para aquellos que no lo han hecho, mi aliento para ustedes es: asegúrense de que no estén faltando en el cielo. Porque si ustedes están fuera de Jesucristo, entonces ustedes están en el versículo 8 y no tienen esperanza más que el juicio eterno. Pero regresamos a la pregunta: ¿cómo es que gente pecaminosa puede tener acceso a lo que Juan describe en este pasaje? Nos recuerda las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Ahí el apóstol Pablo, de hecho, da una lista muy parecida. Y de hecho, él comienza esa lista al decir: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No van a heredar el reino de Dios. Y él enumera ahí varias categorías que son muy parecidas a la lista aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Y él sigue en el versículo 11 para decir: pero ya habéis sido lavados. Una referencia a la regeneración.
ya habéis sido justificados, fueron santificados en Cristo Jesús. La regeneración, esto es que se te ha dado una vida nueva en Cristo y tu conciencia ha sido limpiada mediante el nuevo nacimiento y el lavamiento del Espíritu Santo. Justificación, haber sido declarado justo en la corte del cielo. Y santificación, haber sido ser progresado, conformado mediante el mediante el ministerio del Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Todo esto apuntando a la glorificación. Quien eres en posición y quien eres en práctica se volverán uno y lo mismo. Y entonces hay esperanza para los pecadores. Porque si fuera usted a tomar solo Apocalipsis 21:8, sin la esperanza del Evangelio, todos seríamos condenados. Pienso en el puritano Richard Baxter. Vivió en el siglo XVII. Y en cierto punto en su ministerio, él se enfermó mucho, pensó que iba a morir. ¿Y qué hace usted si es un puritano y piensa que va a morir usted? Usted escribe un libro. Y eso es exactamente lo que él hizo. Él escribió un libro acerca del cielo. El nombre de ese libro es El descanso eterno de los santos. Y en ese libro, Baxter, y estoy parafraseando, pero él dice esto: en el suelo del infierno escribe la palabra merecido, pero en las puertas del cielo escribe la palabra las palabras el regalo gratuito. Porque la única razón por la que no estamos todos, no somos condenados por el versículo 8, es por lo que Cristo logró a favor nuestro y lo que nos ofrece gratuitamente en el Evangelio. 5 aspectos de este mundo actual que estarán ausentes del mundo venidero. Versículo 1, no hay señal del juicio de Dios. Versículo 2, no hay separación entre Dios y el hombre. Versículos 4 y 5, no habrá tristeza ni sufrimiento. Versículos 6 y 7, no habrá una falta ni lucha espiritual. Y versículo 8, no habrá mancha de pecado. El diluvio ha sido deshecho, la caída ha sido deshecha, la maldición será deshecha, la carne será deshecha y la impiedad misma será deshecha. Y esto es solo una pequeña muestra de cosas que estarán ausentes y que hacen que el mundo venidero es mucho más glorioso que nuestra experiencia actual. Es la ausencia de esas cosas que hacen que el cielo sea tan motivador, tan gozoso, tan lleno de esperanza, tan glorioso. Y todo esto, claro, se centra en el centro de mesa del cielo mismo, nuestro gran Dios y Padre y su Hijo, el Señor Jesucristo. Adoraremos al Dios Trino en perfección por toda la eternidad. Y como dicen los versículos 4 y 5 del capítulo 22, dicen: seremos sus esclavos y le serviremos y le adoraremos por los siglos de los siglos. Y comenzamos esta mañana hablando de Adoniram Hudson. Él y su esposa Ana, en febrero de 1812, se fueron a la India. Iban a ayudar a William Carey. Pero cuando llegaron a la India, inmediatamente experimentaron dificultad y adversidad. Perdieron el apoyo de muchos de los que los apoyaban con ofrendas y no se les dio acceso porque la compañía británica de India no permitía que estadounidenses entraran en su territorio en esa época. Se vieron forzados a seguir y terminaron en Myanmar actual, en lo que actualmente es Myanmar, en esa época se llamaba Burma. Ahí pasaron mucho tiempo aprendiendo el idioma. Adoniram Hudson entregó muchos años a aprender el idioma simplemente para traducir la Biblia al idioma ahí. Y la gente era muy resistente al Evangelio debido a su budismo predominante y debido a que el gobierno prohibía la conversión. Y durante la revolución de la época ahí, Adoniram fue perseguido, fue arrestado, acusado de ser un espía británico y él fue colgado de cabeza ahí con cadenas y fue torturado. Su esposa desesperadamente trató de buscar que lo liberaran y cuando finalmente fue liberado, unos meses después, su esposa Ana contrajo una enfermedad y
En línea con esa carta que Adoniram Hudson le había escrito a su suegro futuro, esas cosas se volvieron realidad. Su esposa Ana murió de una perspectiva humana prematuramente. De hecho, Adoniram Hudson experimentaría el dolor de la pérdida, refiriéndose a la pérdida de la muerte de aquellos que eran más cercanos a él, incluyendo su primera esposa, después su segunda esposa, varios hijos y varios colaboradores y amigos cercanos. Experimentaría el dolor de la pérdida 24 veces. Cuando él murió, habían creyentes en Burma, hubieron iglesias plantadas, pero desde una perspectiva humana, la obra parecía algo en cierta manera pequeña. Y la pregunta quizás que alguien podría hacer es, ¿valió la pena todo eso? ¿Valió la pena que él entregara su vida para todo eso? Que fuera un exiliado para Jesús, que dejara las comodidades de su casa y experimentara ese tipo de lucha y adversidad y aflicción y dolor y tristeza, y hacerlo todo para llevar el Evangelio a un grupo de personas que, por lo menos inicialmente, eran muy resistentes. En 1993, hace 30 años, un hombre llamado Paul Fordwick, en la cabeza de la Comunión Evangélica de Myanmar, él dijo esto. Él dijo, hoy hay más de 6 millones de cristianos en Myanmar y cada uno de ellos rastrea su legado espiritual a un hombre, el reverendo Adoniram Hudson. Solo una vida va a terminar pronto, solo lo que es hecho para Cristo durará. Esos cristianos que piensan más en el mundo venidero son aquellos que hacen el impacto más grande en esta vida actual. Oremos. Padre, te damos gracias por las promesas de tu palabra, tanto para esta vida como para la vida venidera. Sabemos que tú nos das vistazos del cielo para que cambie cómo vivimos aquí y ahora. Que las cosas de esta tierra se volverán realmente algo es como sombra y ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Sabemos que tu Hijo es la puerta para entrar al cielo, que es solo a través de Él que los pecadores pueden tener perdón, que pueden ser justificados, que se les puede dar la promesa de la vida eterna. Para aquellos que no te conocen, que hoy sea el día de salvación. Para aquellos que te conocen, que este texto de Apocalipsis 21 sirva como un recordatorio, que caminamos con claridad, que hagamos a un lado las cosas, el pecado que nos asedia y que de hecho corramos hacia Cristo con todo lo que tenemos, esperando el día cuando estaremos en su presencia y anhelamos oír esas palabras, bien, buen siervo y fiel. Hasta ese día, Señor, te damos gracias y oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.